Muy buenas noches. Vamos a darnos en esta oportunidad un toque, un paso por la cultura que nunca está de más. Más bien deberíamos estar constantemente culturizándonos y de una gama tan diversa que hay de expresiones culturales. Esta noche está con nosotros un profesor y escritor ariqueño. Me refiero a Roberto Flores, con quien tengo el gusto ahora de iniciar una conversación sobre literatura y sus obras. Puedo tutearte, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Roberto, Enrique acá. Gracias, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación. La cultura para Morrovisión, para este canal, es prioridad 1, ¿no? Así que bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bien, empecemos por conversar sobre tu persona. Los artistas siempre necesitan expresar su origen, qué los motiva, por qué se dedican a una actividad tan poco grata en lo financiero, ¿no? Son muchos sacrificios, se trabaja por amor al arte finalmente, casi, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó contigo en tu caso? Porque tú eres ariqueño, viviste en Santiago trabajando un tiempo, regresas a tu tierra natal y la literatura surge ¿en qué momento? Sí, surge, yo creo que la vocación, ya la decisión de poder dedicarse a esto a los 13 o 14 años. Ya. Definitivamente ahí, en un ambiente artístico, en esa época había ganado una beca, era presidente de la República para estudiar en un conservatorio musical en Serena. Y en ese momento, en un ambiente, viviendo en una pensión, yo era el único, digamos, de educación media y eran puros universitarios. Estos universitarios, uno estudiaba artes, otro estudiaba pedagogía en castellano, pero hacía teatro, habían otros músicos. Entonces era un ambiente casi como la residencia de estudiantes, haciendo un parangón con, digamos, con García Lorca, digamos. Sí. Entonces es todo un ambiente cultural y ahí definitivamente fueron mis primeros, digamos, escritos y ensayos de cuentos, de poemas, fundamentalmente. ¿Y cómo te fue en ese comienzo? Las críticas que fueron bastante auguriosas y buenas, sí, porque desde el principio, fueron casi los primeros cuentos que yo hacía, los mandaba a certámenes literarios y ganaban de pronto. Entonces eso igual era algo muy importante para uno que estaba recién empezando. Sí, claro. Y claro, efectivamente también había algunas críticas no tan buenas, digamos, de los compañeros de pensión. Bueno, pero siempre hay de todo, claro, ¿no? Hay de todo, claro. Sí. Oye, pero entonces tu pluma empezó a volar alto rápidamente, ¿no? Porque ganar concursos recién empezando a manifestarse. Concursos pequeños, sí, no, escolares. No importa, pero claro, igual, sí, ¿no? Igual, claro. Yo me acuerdo también, había un fuerte raigrambre cristiana evangélica, digamos, en mi familia. Siempre, desde chico, nuestra mamá nos empezó a contar historias bíblicas. También mi hermano, bueno, en el ambiente musical, mi mamá era soprano, mi papá siempre tocaba música, digamos, por oído. Siempre el acordeón, la armónica. Pero te sonaba la cosa artística, claro. Estaba en la atmósfera de tu hogar. Estaba en la atmósfera del hogar, claro. Y también, digamos, mi hermano coleccionaba cómic. Era sí, tenía infinidad de revistas. Él casi todo lo que le daba a mi mamá, digamos, para las colaciones. Y yo me aprovechaba de eso, digo. Claro. Le compraba mi colación, pero le sacaba la revista también. Claro, era lógico, además, aprovechar la inversión ahí. Oye, pero entonces fuiste bastante, digamos, audaz para empezar tan joven, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Y probar suerte de inmediato, a ver qué pasaba con lo que producías, con las letras que ponías en el papel, en una hoja. No todo el mundo tiene ese éxito a la partida, ¿no? Hay gente que se muere y después son famosos, sean pintores, escultores, escritores, en fin. No es un trabajo ni una actividad que obtenga resultados rápidos, ¿no? Es raro eso. Es raro, claro, y sobre todo para un narrador y más encima para un novelista. El novelista, a diferencia, por ejemplo, de un músico que escribe una canción y la comparte en feedback inmediato. Sí, claro. Pero por lo general uno no, o sea, ni siquiera el poeta. O sea, el poeta lee un texto y lo aplauden, pero acá leerse una novela completa... No sabes qué pasó, claro. Si la leyó o no, si lo compró y le gustó o no. Se sabe con el tiempo, ¿no? En la medida que hay demanda de más libros, más ejemplares.
tendrá otra novela, en fin, ¿no? Y ahí uno entiende que le está yendo más o menos, ¿no? Exacto, pero también era que la novela implica un esfuerzo enorme, es como quizás yo me imagino, no sé, es como para una dama o para un varón cuando teje. Claro. Entonces claro. es un asunto de paciencia, sí, claro. de trabajo constante, sostenido en el tiempo. Bueno, dicen que para llegar a alguna parte en literatura y en cualquier actividad o expresión artística hay que sistematizar el esfuerzo, ¿no? Hay que ser perseverante, a pesar de que entre medio hay una secuencia a veces que parece interminable de fracasos, ¿no? O de pequeños ruidos que no te dejan expresarte o llegar al punto que buscas, ¿no? Porque finalmente el artista, entiendo yo, que no sabe a dónde va, pero sabe que quiere ir, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Y en el camino va produciéndose aquella magia de la obra, ¿no? Que aparece casi porque no sabe uno, pero ahí está. Exacto. Es un poco Vargas Llosa que es la necesidad que uno tiene, digamos. Claro. Finalmente no es la retribución propiamente del que lee, ni siquiera el aplauso, sino más bien la necesidad que tiene uno de expresarse y contar. Es como el saludo devuelto del otro, o sea, esa necesidad humana de ser visto. ¿Y tú cuando hablas con alguien que conoces o parte de tu familia, le cuentas cuentos? ¿Eres bueno narrando, verbalizando historias? Además de escribirlo. Por lo general soy muy parco. Ya, mira. En realidad soy muy de pocas palabras. En realidad, por ejemplo, ayer muchas palabras están en los libros. Exacto. Me decía mi señora, porque mi hijo me pidió, tiene 3 años, que le contara un cuento. Entonces se lo conté y me dijo, ay, qué fome va a contar cuentos. mejor te leo. Claro, exacto. Bueno, eso te va a decir cuando tenga más edad, ¿no? Claro. No, mi papá era muy fome para contando historias. Mejor lo leo. Entonces, a ver, los temas que te han preocupado, que te interesaron, te motivan a escribir, ¿por dónde caminan? ¿Por dónde circula la vena? Por lo general, yo empecé a escribir desde el norte de la zona fronteriza, ¿ya? Desde Santiago. Yo creo que ahí cuando te alejaste del norte, me alejé, claro, sí. te motivó el norte. Exacto, ahí seguramente vi desde lejos la perspectiva, ¿no? La perspectiva, claro. Y finalmente, llegando acá, he seguido escribiendo del norte, siempre ahí está la presencia del norte. Que cosa curiosa, es sur desde Lima, por ejemplo, o de Estados Unidos finalmente es sur. Pero después, otros temas igual, en la lectura, en las conversaciones, yo empiezo a acomodarme con algunos temas. Y desde ahí, desde esas historias, digamos, parto otras. En el proyecto, por ejemplo, Obras Proscritas, no se toca precisamente... Tu catálogo tiene diversos temas. Claro, son varios temas. Sí, o sea, varios son, pero te digo, son de temas totalmente distantes unos de otros. Sí, exacto. Y es también Sindicatos y otros cuentos. Claro. La Colonia Verde, El Héroe, Vale un Perú, El Concierto del General, 5.027 pasos. O sea, estamos hablando de... Oye... Bueno, tu catálogo es además, sí, claro. Aparte de que tú eres docente, por lo tanto, me imagino que la cercanía con los jóvenes y la educación te ofrece oportunidades también de nuevos temas, ¿no? Es un ambiente muy nutrido de historias. ¿Verdad? La pedagogía, sí. Uno constantemente está escuchando historias, está escuchando también el habla juvenil. ¿Tú estás dando clases o trabajando en qué? En este minuto yo soy jefe técnico, pero del Liceo Pablo Neruda. Ya, bueno, el nombre ya, el poeta te ayuda. El poeta, exacto, ahí hay una presencia algo se traslapa, mágica, ¿no? Claro. Se chorrea uno. Exacto. Y particularmente estoy haciendo clases a un curso de cuarto medio. Ya. Hago clases a un cuarto medio A 610 de enfermería. ¿Ya? Y precisamente, ahí uno se va dando cuenta. Un poco dejé de hacer clases, pero volví ahora al aula y se da cuenta ahora en perspectiva de nuevo que efectivamente hay mucho material. Y también he leído textos de jóvenes. Me parecen
algunos de ellos muy, muy buenos. Es que además son de una ingenuidad muchas veces Sí. impresionante, pero que el fondo de su relato es novedoso, ¿no? Tiene Exacto. un ángulo, una óptica, ¿no? Que uno Exacto. de repente no está viendo simplemente, pero ellos sí la ven. Exacto. Organizamos, por ejemplo, un concurso con ¿Ya? el Departamento de Lenguaje que se llamó Neruda en 100 palabras. Ah, Ya como el como el Santiago en metro. 100 palabras. Sí. Y llegaron hartas obras y efectivamente yo fui jurado y me sorprendí de relatos muy buenos escritos por los jóvenes. Mira. Sí, Yo ahí postulé buscaron. a Santiago 100 palabras 3 veces y me cansé porque nunca tuve suerte. Ah, ya. Como periodista de repente parece que exageré en mi extensión y no hice acopio de síntesis, que es una de las bases con que uno se administra al informar, ¿no? Pero me llamó la atención el ejercicio, ¿sí, no? Y lo hice como era por internet, ok. Pero fue mi primer fracaso, Ah, ya. que se repitió 2 veces más. Enrique, no te he contado, pero después de ese primer periodo de hartos concursos ganados, Sí. digamos, Sí. después ¿Viene viene una un bajón? sequía así, pero De derrotas. larga, derrota Claro, tras pero eso es derrota. bueno. Eso es muy bueno, Claro, finalmente. te nutre, pues. Claro, yo me acuerdo del 2001, escribí mi primera novela y el 2003 fue tomada por una editorial de Ya. Santiago, EDB, ¿Ya? y fue publicada. Ya fue un lanzamiento apoteósico, digamos, en el barrio Bellavista. Ah, mira qué bien. Sí, Lili Pérez Sí, pues, lanzó junto exdiputada. con Claudio Fariña. Ya, sí los conozco a ambos. Entonces, finalmente llegó cerca de 100 personas a un restaurante allá. Yo Sí. en verdad que estaba, pero totalmente... ¿Qué año fue obnubilado. eso? Fue el 2003. Ya, ¿en qué restaurante fue? El Caramaño. El Caramayo, El muy Caramaño, famoso sí. ya. Y finalmente, claro, después de eso, el lanzamiento, llegó los textos a casi todo el país, todo, pero fue un fracaso en venta, o sea, en realidad, nada. Ya. Solo recibí un cheque así casi 15.000 pesos de eso. Ese fue mi gran fracaso después de tiempo, solo trabajo. Y finalmente descubrí que un escritor lo que tiene que hacer es escribir. Más nada, claro. Más nada que eso. Bueno, te pregunté por el restaurante porque 2 de mis hermanos crearon varios restaurantes en el barrio Bellavista, entre ellos el Azul Profundo. Ah, ya. Y el ahora canciller escribió una novela, Encuentro en el Azul Profundo, y lo lanzó ahí mismo también. Ya. Sí. Él es muy amigo de Rodrigo, de uno de mis hermanos. Tiene esa coincidencia, ese barrio, bueno, genera grandes encuentros, es interesantísimo a nivel de la cultura. Oye, hay un fenómeno que tú estás, lo llamo fenómeno, pero no, okay, es el uso de una forma de comunicar en computación, en software, que es el QR, ¿no? La barra. Exacto. Tú lo estás aplicando en tus novelas y tiene, ¿qué función? ¿Por qué la usas? Sí. Es muy alejado eso de la literatura, pero claro, en fin, en realidad es porque... algún sentido tendrá, ¿no? Exacto, finalmente uno se da cuenta y uno también como en el ejercicio de lector uno mismo, que finalmente de pronto uno termina leyendo en el computador. Sí. Ya, finalmente en los diarios, algunos libros también. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si yo puedo colocar mis novelas, compartirlas gratuitamente mediante un código QR y ellos los descarguen en su celular o en un tablet? Ya. Finalmente, de ese modo yo puedo acceder a un público que también quizás un poco más 2.0 o 3.0, no sé. Y de ese modo... Que ya no lees mucho papel, que no lees claro, pantallas. exacto. Claro. Entonces, finalmente, es como un poco apuntar a eso. Y también... ¿Pero eso es gratis? Eso es gratis, claro. O sea, tú estás regalando tus Yo obras. estoy regalando mis obras, en realidad. Yo Mira, tengo como, interesante. Enrique, una percepción como cuando empezó Internet, finalmente, cuando se formaban los foros y la gente compartía gratuitamente sus cosas. Tengo todavía ese ideario un poco, quizás utópico, de que... Interesante. Claro, y seguramente, porque también tengo una línea espiritual en mí, que si siembro, alguna vez también voy a cosechar. Y yo siento que... El que siembra es así. cosecha, dice. Claro, el que siembra cosecha. Tú sabes que esa experiencia que tú estás describiendo ahora me recuerda a mí una cuando yo era muchacho,
en mi barrio, en Santiago, empieza la televisión, por fin, a propósito del Mundial, ¿no? Poca gente tenía televisores, ¿no? Entonces, en mi barrio, por lo menos, había una familia que tenía el living hacia la ventana que daba a la calle, y abría las ventanas y ponía la tele de tal modo que todos los chicos del barrio podíamos asomarnos allí y ver televisión. Ellos compartían, fíjate, esa posibilidad tecnológica, ¿no? Sí. Y un cuentacuento nuevo, porque la televisión era un cuentacuento mágico que ya todos hoy día conocemos. Es más, la andamos trayendo en el celular hoy día, la televisión, ¿no? Antes unos aparatos enormes. Pero claro, cuando tú eres capaz de compartir sin la búsqueda de una retribución, es una conducta que los artistas en general intentan practicar, porque yo no he visto todavía, excepto excepciones, artistas que sean millonarios, ¿no? Que en vida hayan hecho fortuna. No es la mayoría de los casos, claro. Son pocos los que han. Son pocos. Y yo creo que también porque... Espero que tú tengas el trabajo de profesor asegurado, porque exacto. Si sigues regalando tu libro, jamás claro, seguramente, claro, voy a quedar en la bancarrota si es claro. que no tengo, porque claro, efectivamente yo tengo un trabajo que también me apasiona mucho, me gusta mucho. Claro. Y que finalmente me permite subsistir, pero tampoco critico al que pide por su arte, porque en el fondo es también... digamos, la circunstancia es así. O sea, no todos tienen esta facilidad. Claro, bueno, es una virtud, es una vena artística que no todo el mundo lleva, ¿no? En fin, por tanto, es un privilegio, y si uno la puede compartir, esa capacidad del manejo estético, en cualquiera sea las expresiones artísticas, ¿verdad? En la escultura, en la pintura, en el cine, en la poesía, la novela. Qué bueno que sea así, ¿no? Hoy en día, claro, Internet permite y obliga a muchos artistas que escriben o poetas a usar Internet en esas condiciones como tú las planteas, ¿no? Claro, yo no había visto esto del código de QR en la barra, pero sí dejan en libertad los derechos de autor, ya mira, léelo nomás. Claro, sí. Libros gratuitos, libros gratuitos también. Bibliotecas gratuitas. Claro, ahora lo distinto es que cuando un tercero, empieza a lucrar. Eso claro. Es también un conflicto que también igual se... Y la piratería de los libros. La piratería, claro. Antes que te pirateen, tú mejor lo regalas. Bueno, claro, sí. Es también combatir la piratería. De un modo, claro, además interesantísimo, y ayudas a que la calidad de tu impresión no se pierda, no desmerezca, porque la piratería generalmente desmejora la calidad del papel, la tinta, exacto. Cometen errores tipográficos, en fin, claro. ¿no? Quitan párrafos, inclusive páginas claro. Completas. Sí, ¿no? Te faltan capítulos enteros. Sí. Generan una nueva obra finalmente. Sí. Oye, mira, interesantísimo, pero yo quiero hacerte una invitación antes de ponerte el último tema para darle un cierre a tu presencia esta noche en Notivisión. La actividad artística a nosotros como canal nos importa mucho. En el noticiero entrevistamos diversidad de personas porque son motivo de noticia, o la pauta nuestra nos indica que ir dosificando temas, ¿verdad? Hoy estás tú como un artista, un escritor ariqueño, y de eso hemos hablado. Pero me gustaría que pudieses venir nuevamente y nos pongamos fantástico. De acuerdo, pero para hablar ya de un libro en particular, de un tema, en fin, específico sobre literatura, tal vez, dar algunas ayudas a los jóvenes que quieren escribir o están empezando a escribir, y tú ya podrías señalarles algunas líneas, ¿no? Digamos, que le permitan esforzarse, pero con la certeza que va a llegar algún resultado, porque tú estás indicándole que eso es posible, ¿te parece? Exacto, ningún problema. Ya. Ahora esa invitación. Bien, pero ya que regalas libros, regalas algunos métodos de escritura, ¿te parece? Sí, fantástico. Bien, mira, Roberto, te voy a meter en la zona de conflicto ahora, y es mi último tema por razones de tiempo. ¿Qué opinión tienes tú de la movilización de los profesores hoy en día que están de paro? Hay
un diálogo de sordos, al parecer, entre la ministra y los profesores. No estoy hablando de quién tiene la razón, sino que hay un nudo ciego ahí, no logra resolverse. Tú, que estás en Arica, ejerces la docencia y eres un hombre especialista en educación, ¿cómo ves este conflicto? En realidad tiene varias aristas. El conflicto uno no puede decir esto es blanco o negro. Hay que matizar, ¿no? Hay muchos matices, claro, pero en realidad sí, yo creo que de todos los lados y desde todos los partidos políticos, de todas las posiciones, inclusive siento que también desde el gobierno, sienten que es una demanda legítima. Porque los puntos de acá no refieren a, digamos, mejoras salariales, sino que el pago de la deuda histórica y otras condicionantes, por ejemplo, lo de la evaluación docente, que debería ser una sola, digamos. Pago la mención a las educadoras también. Finalmente, nosotros queremos que se solucione la brevedad, ¿ya? Para todo el mundo, porque eso, claro, si se sigue extendiendo el daño, es evidente, ¿no? Exacto. A los niños. A los niños, claro, y también daños colaterales. Por general, ya los periodos, digamos, los planes de contingencia también tienen, digamos, algunos más exigencias. Entonces, finalmente esperamos que se solucione, pero yo creo que la demanda de los profesores es completamente legítima. Y a diferencia de otras movilizaciones, son temas que finalmente nos pertenecen, digamos, a la totalidad. O sea, yo creo que es necesario que ya, independiente del gobierno, digamos, haya una preocupación del Estado de Chile por nuestra educación, ¿ya? Así que, un país sin educación o una educación de mediana calidad no ayuda a un país, evidentemente. Efectivamente. ¿No? Ahora, siempre se ha denostado. Yo creo que si uno lo ve así en forma fría, yo creo que nuestro país se ha llegado, entre comillas, a un nivel de desarrollo, es precisamente porque la educación ha hecho algo, ha hecho algo importante. Se puede mejorar, claramente, y también que finalmente los lineamientos que de pronto están dados por el sistema económico, finalmente que no condicionen a la calidad de la educación. De la educación, exacto. Bien. Bueno, te agradezco, Roberto, tu visita y esta conversación que de verdad es nutritiva, y reitero la invitación para que volvamos a tener otro encuentro, ¿verdad? Claramente. Y bueno, cuando el canal tenga funcionando su área cultural, vas a tener seguramente espacios mucho más amplios que esto y más posibilidades de darle buen uso a Morrovisión desde esa posibilidad televisiva. Así que bueno, gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Gracias. Bien, vamos a unos comerciales ahora y luego más noticias en Notivisión.